Las comunicaciones de ahora serían Daniel García, Francisco Gabriel Conde, José Manuel Morales, Ana María Peña, Rosario Calleja, Raquel Jiménez y Ana María Sánchez, Ana María Chacón y Rafael Roch. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, pasa. Sin demorarlo más, os dejo en primer lugar con Daniel García Cabrera, con su comunicación sobre el Archivo Histórico Provincial de Huelva, un futuro cada vez más cercano. Daniel viene de la Subdirección General de Registro y Documentación del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Vale. Muchas gracias y en primer lugar quería agradecer al comité organizador de estas jornadas por la aceptación de esta comunicación y en segundo lugar quería también agradecer a todos los asistentes que están aquí dispuestos a escuchar a alguien que no está tan versado en la materia como el resto de ponentes. Y seguidamente, en línea con la sostenibilidad, como ha hablado el anterior ponente, yo voy a hablar sobre el Archivo Histórico Provincial de Huelva, un futuro cada vez más cercano. La imagen de la izquierda es la sede de la actual del actual Archivo Histórico Provincial de Huelva y la fotografía de la derecha es un diseño del futuro Archivo Histórico Provincial de Huelva que se está actualmente construyendo. Quería comentar que el Archivo Histórico Provincial de Huelva, desde que se creó en los años por un decreto o real orden, ahora mismo no me acuerdo, en el año 74, ha tenido varias sedes y esta es la última sede que tiene, que se encuentra en la Avenida de las Adoratrices y la de la derecha es por la siguiente sede. Y quiero destacar como habitualmente los archivos no se construyen desde nueva planta, sino que se suelen utilizar y reacondicionar edificios antiguos para otro uso, como puede ser un palacio, como el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, una iglesia, como el que anteriormente ha mencionado nuestra compañera, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, o se puede optar por hacer una readaptación del edificio al completo, como puede ser el Archivo Histórico Provincial de Castellón, que han optado por reacondicionar un edificio de la Universidad de allí de Castellón. Por otra parte, existen ejemplos todavía peor, como puede ser el uso de un edificio prefabricado, como sucede en el Archivo Histórico Provincial de Granada. Seguidamente, hablando de la ubicación del archivo, en la imagen de la izquierda, ahí en rojo, aparece la sede actual y en el círculo azul aparece la futura nueva sede. La nueva sede se encuentra en una plaza, al lado de un instituto, un lugar mucho más abierto, accesible, aunque esté cerca, pero las condiciones son diferentes. Además, pues, por ejemplo, en el proyecto en relación a la sostenibilidad desde el Ayuntamiento de Huelva se ha exigido que haya unos determinados árboles. También es de destacar que los depósitos cuentan con un banco corrido de luz que, aparte de aportar luz a los depósitos y ayudar a la eficiencia energética y demás, también es bueno porque en materia de archivística la ausencia total de luz es beneficiosa para la existencia de algunos determinados insectos bibliófagos. Y también me gustaría destacar que posee un parking y ese parking cuenta con un extractor de humo que funciona no solo en caso de incendio, sino también en caso de que se
el extractor se dé cuenta que hay una determinada cantidad de dióxido de carbono en el ambiente y por lo tanto tiene, como ya he dicho, doble función: extraer los humos y extraer también la contaminación, lo cual también es bueno y es bueno para la sostenibilidad. Y una de las características por las que se puede destacar la sostenibilidad de este nuevo archivo que actualmente se está construyendo, que creo que no lo he comentado, es que posee unos paneles térmicos, tendrá unos paneles térmicos colectores, los cuales sirven para calentar el agua sin necesidad de luz, como creo que se entiende básicamente y de manera fácil con el dibujo, y tendrá un total de 5. Seguidamente, también posee una instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del edificio. Según el proyecto, serán un total de 153, unidos a unos alternadores para tener dos funciones, o una, dar esta energía eléctrica a la compañía, o para su autoconsumo. Pero aún así, aunque tengamos estos colectores térmicos para el agua caliente y estas placas solares, no llegaría a ser suficiente para que el archivo sea autosuficiente, porque como ustedes supondrán, el hecho de tener los depósitos las 24 horas del día, los 365 días del año, a la misma temperatura estable, requiere de un gran consumo energético. Y un tercer pilar por el cual se puede valorar como muy novedoso este archivo es que frente al gas halón, que como supongo que sabréis está prohibido por directivas europeas y ya no se puede utilizar, y prácticamente en todos los archivos donde hay se está quitando, porque aparte de que el gas halón era perjudicial para el ser humano, que vamos, que si estabas dentro del archivo cuando había un incendio te podías morir asfixiado, aparte de ello es que contaminaba un montón la capa de ozono. Y en su sustitución se va a instalar el gas Novec 1230, que no es nada perjudicial para el ser humano y aparte tampoco daña la capa de ozono. Y ya pues a modo de conclusiones me gustaría destacar 3 ideas muy importantes. La primera de ellas es que, como os he comentado, esto simplemente es un proyecto. Ahora mismo se encuentra en fase de ejecución. Las obras a día de hoy se están realizando, pero puede ser que no todo lo que todo lo que esté planteado en el proyecto no se llega a llevar a cabo. Y por otra parte, también esperamos que por fin el Archivo Histórico Provincial de Huelva tenga una sede estable durante muchos años, porque nada es para siempre, pero al menos que tenga una sede estable, no como ha ido pivotando de sitio. Y además que este nuevo proyecto del Archivo Histórico Provincial de Huelva, hubo un juicio, se tuvo que resolver un contrato, después se contrató una empresa. Pero bueno, también, dado que se ha dilatado tanto en el tiempo su construcción, se le han podido meter muchas nuevas de mejoras de eficiencia energética y va a ser un edificio más sostenible. Otra conclusión a destacar es que, desde mi punto de vista, el gas Novec 1230 está muy bien, pero hay otras alternativas como pueden ser la extinción de incendios por columna seca, por agua nebulizada, que a fin de cuentas pues es agua y no es agua, y el gas, pues como su nombre bien indica, es gas. Y yo, por mucho que se haya demostrado que no contamina el medio ambiente, pero también para crear ese gas habrá que hacer también tratamientos químicos que también se puede dañar a la atmósfera en el proceso de creación de este gas 9230.
Y como idea última e idea final, y para mí la más importante, es que la sostenibilidad y la eficiencia energética y el medio ambiente obviamente son muy importantes, pero no debemos olvidar que nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, somos archiveros y nuestra principal función es la de ser garantes del patrimonio documental, y que sí que hay que decidir entre ser garantes de este patrimonio documental o mirar por el medio ambiente, lo más importante será los documentos. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar, Francisco Gabriel Conde Malia, del Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz, y la comunicación La vida crece entre los matices, el esquema de metadatos de la Diputación de Cádiz. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Para mí es una auténtica satisfacción estar hoy aquí en esta jornada, de las que me enorgullece haber participado en su comité organizador. Ha sido todo un placer trabajar con María José, con Isabel, con Noemi, con Rafa, con... ¿quién más? Bueno, con Reyes, con un montón de gente que la verdad están haciendo una labor magnífica. Bueno, dado que las comunicaciones se van a publicar en la revista TRIA y que solo disponemos de 10 minutos para exponerlas, voy a centrarme en aquellas cuestiones que considero más interesantes. Así que sin más dilación, comenzaré con las características del esquema de metadatos de la Diputación. Disculpadme que vaya tan rápido. Fue aprobado por decreto de la Presidencia de 2 de febrero, es decir, fecha muy reciente. El que fuese aprobado por la Presidencia revela el apoyo de la alta dirección, lo cual no es una cuestión baladí. Fue incorporado como anexo a la PGD, cuyo anexo 1 es el cuadro de clasificación y el anexo 2 es el esquema institucional. Fue confeccionado por un grupo de trabajo interdisciplinar y se ha constituido como un perfil de aplicación del EGMD. Por ahora se va a implementar en un entorno monoentidad. Recordemos que el MGD tiene una clara orientación multientidad. Se va a contemplar la entidad documento y solo las categorías documento simple, expediente y serie. Se aplicará al ámbito digital, lo pongo porque en un primer momento se barajó aplicar el EGMD a la descripción de documentos analógicos, aunque finalmente se desechó. Y se han modificado las tablas identificativas con respecto al EGMD y se han incorporado nuevos elementos que consideramos que tienen mucho valor. Por ejemplo, el heredable, el cuándo se cumplimenta y dónde se cumplimenta. Y ahí tienen ustedes los distintos bloques de metadatos. Son los típicos del perfil de aplicación, a los que se han añadido los metadatos de negocio que se incorporarán por las distintas áreas a medida que vayan utilizando la herramienta de tramitación. Bien, una vez que hemos visto las características del esquema, intentaré responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hay detrás del esquema de metadatos de la Diputación? ¿Cuáles son sus matices? El escritor coruñés Agustín Fernández Mayo, en su libro de Todos los amores, ofrece una nueva mirada sobre un tema universal, como es el amor, e indaga en las diferentes dinámicas que éste adopta. Uno de esos amores es el amor metadato. Resulta curioso que se relacione el amor con algo aparentemente tan frío como son los metadatos. El amor metadatos me sirve para señalar que lo primero que hay detrás del esquema de metadatos es la relevancia que la organización concede a los metadatos. No está de más señalar y sistematizar algunas definiciones de metadatos: la etimológica, con su origen grecolatino; la clásica, Data About Data, que fue el que incorporó el Consejo Internacional de Archivos en su guía para aplicación de los documentos electrónicos del 97. Y por último, la normativa. A mí me gusta particularmente la primera por su sencillez: datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos. A su izquierda ven para qué pueden usarse los metadatos. Ojo, no solo los documentos, sino también los agentes, procesos y sistemas. Y a su derecha me he permitido la licencia de tomar unas imágenes del buen amigo Joan Carles Faust, que por cierto no lo veo por aquí, ya le tiraré de la oreja, que revelan de una manera muy gráfica y muy simple cuál es la función de los metadatos.
Y ya que les digo, si no les convence nada de lo que he dicho hasta ahora, por favor quédense con esta definición del historiador digital Jason Scott. Los metadatos son una nota de amor al futuro. Aquí ven un esquema de Dublin Core es uno de tantos esquemas de metadatos que existen. Aquí ven cómo se ha pasado de la teoría con la descripción del elemento título a la práctica, que es la construcción de un registro de metadatos. En este caso, la descripción de la página web de la Universidad de Salamanca. La flecha indica el elemento título dentro del registro de metadatos. Esto me da pie para contemplar que lo segundo que hay detrás del esquema de metadatos es la apuesta por una dimensión práctica. Esto nos llevó a confeccionar un perfil de aplicación. Pero, ¿por qué un esquema de metadatos? Porque es un instrumento básico de gestión documental y porque existía una necesidad práctica de describir y documentar los metadatos. ¿Y por qué el EGMD? Porque, por 3 razones básicas. Porque es el recomendado por el ENI, porque es el que contempla nuestra política y porque ya se utilizaba, de hecho, en las aplicaciones de gestión y las aplicaciones de tramitación de la Diputación Provincial de Cádiz. Pero queríamos dar un paso más allá, lo que nos llevó a crear un perfil de aplicación, donde someter el esquema a una serie de reglas mucho más específicas. ¿Y por qué nos basamos en el perfil de aplicación del EGMD? Porque se ha convertido en un estándar de facto. Está recogido en la política del MinHub, incluido en el modelo A de política de gestión de documentos electrónicos también del MinHub, y que existen notables ejemplos de uso. Esta imagen, haciendo un símil con el conocido libro de Alan Silitoe, La soledad del corredor de fondo, refleja la soledad del archivero. Esta mañana hemos visto con Luis Martínez la soledad del archivero, que es uno de los estereotipos más asentados en nuestra profesión. Quédense con esta imagen. Recopilando, detrás del esquema de metadatos hay la relevancia concedida a los metadatos, la apuesta por una dimensión práctica, y tercero, el trabajo interdisciplinar. La elaboración del esquema de metadatos se ha contemplado dentro de la administración electrónica, ¿vale? En todos los proyectos relacionados con ella, la Diputación siempre ha apostado por el trabajo interdisciplinar. Claro ejemplo de ello es la UTAE. Ahí tiene cuál es su misión, lo que básicamente favorecer la implantación de la administración electrónica. Depende de Secretaría General o un área transversal, se creó por decreto, es decir, que es un grupo interdisciplinar creado y constituido, ¿vale? Hace apenas 3 años y está compuesto por 2 técnicos de Administración General, un archivero, que soy yo, un ingeniero informático y un auxiliar administrativo. Para la confección del esquema de metadatos se partió de la misma filosofía y se formó un grupo interdisciplinar cuya composición la tenéis ahí. Como han participado las fuerzas vivas de la Diputación, la secretaria general, el gerente de la empresa provincial, la jefa de servicio de administración electrónica. Es curioso que existe una jefatura de servicio de administración electrónica, pero es administración electrónica y fe pública, con lo cual se han ligado ambas cuestiones. Y el coordinador del grupo pues fui yo como archivero de la UTAE. Estos son, a mi juicio, los pilares fundamentales de los grupos interdisciplinares, con la parte jurídica, la archivística, la técnica y la administrativa. Me atrevo a decir que todo proyecto de administración electrónica que carezca de alguno de ellos estará condenado al fracaso. Recordad la imagen del archivero solitario. Frente a ella tenemos que cambiar el chip, porque desde hace algunos años, como dice el himno del Liverpool, nunca caminarás solo. Curiosamente juega un equipo inglés aquí en Sevilla. Y bien, llevamos 8 minutos, voy perfecto, porque ya he terminado. Espero haber sabido transmitir, lo he hecho de una manera muy breve. Todas estas cuestiones se verán ampliadas en el texto que se va a publicar en TRIA. Espero haber sabido transmitir los matices del esquema, porque ya lo saben, como dice el título, la vida crece entre los matices. Les reitero mi agradecimiento por su asistencia, me tienen a su entera disposición. Eso sí, no quisiera despedirme sin dedicar estas poquitas palabras a nuestra compañera María Jesús Rico, archivera de la Diputación de Cádiz,
y que falleció recientemente, y allá donde esté, a buen seguro, se sentirá muy orgullosa de este trabajo. Muchas gracias. Seguidamente, José Manuel Morales, de la Universidad de Granada. La comunicación, cartas y dados en el archivo. Aprendizaje basado en juegos aplicado a la archivística. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, agradecer al comité organizador su gentil invitación a participar en esta jornada. Muchísimas gracias y vengo a presentaros un trabajo que hemos realizado en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Un trabajo que realmente es un delirio de pandemia. Durante el encierro dio tiempo a quebrarse mucho la cabeza y en este caso decidimos crear una herramienta docente para enseñar archivística y voy a contextualizar un poco el porqué. Bien, como sabéis, una de las principales bases del aprendizaje es el juego. Todos de pequeños aprendemos jugando y, de hecho, los juegos pueden ser una herramienta docente muy potente porque tienen diferentes características que los hacen especialmente útiles, como ahora diré. El enfoque para aprender jugando puede ser muy diverso. Tenemos desde el aprendizaje basado en juegos, que consiste en desarrollar juegos específicos para que los alumnos pues asimilen determinados conceptos, o bien también está el enfoque de la gamificación, donde elementos que aparecen en los juegos se aprovechan para, en un momento dado, pues no sé, incitar o incentivar al alumno a que vaya consiguiendo objetivos, ¿no? A cambio de puntos o de objetivos cumplidos o incluso insignias, ¿no? En nuestro caso, decidimos que era mejor, o nos apetecía más, mejor dicho, pues, enfocarnos en el aprendizaje basado en juegos y en concreto en los juegos de mesa, porque los juegos pueden ser desde videojuegos hasta juegos de carácter físico, ¿no? En nuestro caso decidimos utilizar los juegos de mesa porque favorecen la interacción persona a persona, también permiten que el jugador se concentre en la actividad, olvidándose principalmente cuando estamos hablando de clase de las pantallas, cosa que es bastante complicado que dejen el teléfono, incluso cuando estás en mitad de una clase magistral. Y el tercero de los elementos que nos hizo decantarnos por los juegos de mesa es que permiten la asimilación de conceptos a través de las dinámicas que el propio juego pues, propone a los jugadores y también a través de las propias reglas. Te aprendes las reglas, asimilas determinados conceptos. Entonces, en nuestro caso, yo he estado impartiendo la asignatura de tratamientos de fondos de archivo en el grado de Información y Documentación de la Universidad de Granada, pues yo encontré que la archivística realmente se puede traducir a un juego de una manera bastante, digamos que amable. O sea, hay tantos elementos con los que se pueden jugar, tantas tareas que se realizan, tantos movimientos de documentos dentro del archivo que encontré que esos patrones se podían trasladar perfectamente a unas reglas, ¿no? ¿Qué enfoque se puede tomar para crear un juego para enseñar determinados conceptos en una asignatura? Bien, podemos adaptar juegos preexistentes, digamos que es la vía fácil. Tomamos un juego, Monopoly, Trivial, que se os ocurra, y lo adaptamos a los objetivos docentes de la asignatura que queremos impartir, o nos vamos por la vía difícil, que es crear un juego de cero. Y como teníamos tiempo, yo decidí tomar ese camino complicado. ¿Qué fuentes son las que se pueden pues, consultar para comenzar a
crear un juego. La primera es la propia experiencia. A crear juegos se aprende jugando. Si uno juega, si uno es un aficionado a los juegos de mesa, pues le es más fácil adaptar determinadas dinámicas que ha visto en otros juegos con una finalidad concreta. La otra fuente, pues las fuentes online que nos podemos encontrar, además de manera libre y gratuita en la web, páginas como Board Game Geek, Genial.ly, Card Game Maker, Hobbylark. Hay una cantidad de recursos tremendos para pues, aprender dinámicas de juego y también para construir incluso los propios elementos que van a formar parte del juego. En nuestro caso decidimos crear el juego Archibus, como digo, para que los alumnos pudieran pues, asimilar determinados conceptos que forman parte de los objetivos docentes de la asignatura. Los elementos son bastante sencillos. Hay realmente tres tipos de cartas, unas que representan a los expedientes, otras que representan a los documentos, que son las que están a la izquierda, y unas cartas de, digamos que de acción o de evento para, digamos que favorecer la jugabilidad, ¿no?, del juego. El objetivo es relativamente sencillo. La idea es que hay un fondo común de expedientes que se tienen que completar con las cartas de documento y esos expedientes que se completan pasan a nuestro archivo que digamos que hace que, o tenemos que conseguir que el expediente pase del archivo de oficina al archivo intermedio y finalmente al archivo histórico. Los elementos que componen las cartas también incluyen, pues, o son bastante densas en cuanto a conceptos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, expedientes que son electrónicos y expedientes físicos. Sé que hay expedientes híbridos, pero la idea es representar determinados conceptos, no ser totalmente fieles a la realidad. Luego también se incluyen una serie de documentos que tienen que completar ese expediente. Aparece también el código de clasificación del expediente y de la serie, ¿no?, con su cuadro de clasificación correspondiente, el nombre del expediente y al final pues también ponemos el tiempo que tiene que pasar cada expediente en el archivo de oficina y en el archivo intermedio antes de ser archivado de manera definitiva en el archivo histórico. Esto es un ejemplo de carta de documento donde también tenemos el tipo o el formato del documento, puede ser electrónico o impreso, su tipología de acuerdo a la clasificación de documentos en la administración pública, su nombre, también la definición de ese tipo de documento. La idea es cargar a los alumnos con información y que se les vayan quedando cosas, ¿no? En las cartas de evento también incluimos algunos conceptos, como por ejemplo el expurgo, también la maravillosa tarea de ir quitando grapas de los expedientes. Todo eso para que se vayan haciendo un poco el cuerpo a lo que se pueden encontrar cuando acaben trabajando, ¿no?, en un archivo. Bueno, y aquí el efecto que provoca esta carta en concreto, ¿vale? Bien, eso con respecto a la creación del juego. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el juego tiene que considerarse como un elemento hasta cierto punto vivo, porque aunque hayamos completado la versión que pensamos que es definitiva, es imprescindible testear
ese juego, tanto con los propios alumnos jugando, como con profesionales que también nos den su visión crítica sobre qué elementos se pueden mejorar o qué elementos están mejor o peor representados en el juego. Tenemos que centrarnos en que efectivamente los objetivos docentes de la asignatura se consigan al enseñar a los alumnos a jugar este juego. También tiene que ser algo divertido, no podemos intentar ser súper académicos y que el juego al final acabe siendo injugable y eso haría que perdiera su gran potencial. Y hay que tener en cuenta que esta evaluación que tenemos que hacer del juego pues, nos permitirá mejorar el juego que hemos creado en este momento y también aprender para cuando decidamos crear otros juegos en el futuro. Y para nosotros también era súper importante maximizar la difusión, que este juego no se quedara en algo que solamente se juega en el aula, sino que cualquier persona pueda descargarse el juego y jugar o imprimir su propia copia, ¿no? De todas maneras son muchas cartas, puede ser bastante caro, pero bueno, decidimos pues, colgar el juego en la web y aquí está disponible para quien decida en un momento dado lanzarse a jugarlo. De todas maneras he traído una copia física que la pasaré a la asociación para que lo puedan tener como una muestra de agradecimiento por la invitación y espero que no sea el último o la última de estas iniciativas que llevamos en la universidad, porque ya tengo en mente por ahí otros juegos que ojalá tenga oportunidad de presentaros. Muchas gracias. A continuación, Ana María Peña Varo, de la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León. Comunicación, la recuperación del archivo de Comisiones Obreras de Castilla y León, un caso práctico de adaptación. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, gracias a todas las personas que estáis aquí y gracias a la Asociación de Archiveros de Andalucía por haber admitido esta comunicación, que no quiere más que ser un muy breve recorrido. Ya me han dicho que son 10 minutos, no hay más, está bien, no hay que abusar. Un breve recorrido por los diferentes avatares que ha sufrido el Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Castilla y León desde su origen hasta la actualidad. Iré diciendo que el origen del Archivo Histórico lo podemos situar en 1989, cuando la Fundación 1 de Mayo impulsa la recopilación de documentación tanto del archivo como de otras organizaciones que surgieron y se desarrollaron por oposición al franquismo y en la transición. No te preocupes, si no, no pasa nada, ¿eh? No es imprescindible, no tengas cuita, déjalo así, ya está, no hay problema, vale, no me conecto. Entonces, como os decía, es el origen se sitúa en esa fecha. El impulso es de carácter histórico. Me voy a poner el reloj. Y no tanto archivístico en el sentido estricto, y como estamos aquí entre profesionales, puede que entendáis a lo que me refiero sin necesidad de darle más detalle. En 1992, la propia entonces llamada Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León hace una fundación que se llama de Investigación y Documentación para continuar esa labor, que finalmente culmina en 2005 cuando se acuerda el depósito de toda esa documentación que se ha recopilado, se deposita en el Archivo General de Castilla y León, bajo la condición de que realice la descripción archivística. Y es entonces cuando se realiza ese trabajo archivístico. Como resultado se entregaron 5 instrumentos de descripción entre inventarios y catálogos en formato PDF.
yo no los he visto en ningún otro formato, con lo cual lo de la interoperabilidad es un poco dificultoso. Bien, precisamente este hecho de que la Fundación Investigación y Desarrollo dejara en depósito todo el trabajo que había realizado de recuperación documental hace que en cierta forma pierda ya su sentido. Y aunque no podemos determinar muy bien todavía cuándo exactamente abandona sus funciones archivísticas dicha fundación, calculamos que es en torno a 2007. Sí que es cierto que en 2005 había todavía una cierta voluntad de continuar con el trabajo, y la Fundación Investigación y Desarrollo hizo un seguimiento de los documentos que les iban entregando, insisto, no con un criterio archivístico estricto, aunque sí dejando una relación de documentos que se recibían e incorporándolos a un archivo compacto. Es decir, existía un archivo compacto. Pero el espacio en el que estaba situado ese archivo compacto convivía con otro espacio de almacenaje de cualquier tipo de enseres. Aquí hay un par de imágenes que lo muestran. Y si bien es cierto que en un principio se respetó el espacio en el que estaba el compacto, cuando se volvió a recuperar el trabajo de archivo, ya había enseres de todo tipo, no voy a dar detalles para no asustar a nadie, sobre la plataforma en la que se desliza el compacto. Bien, esta es la situación hasta que en 2017 una fundación que había sido creada en 2007, que se llamaba Ateneo Jesús Pereda, se reformula al hilo del 11º Congreso de Comisiones Obreras de Castilla y León y crea un centro de interés específico destinado al archivo y memoria histórica. O sea, no es específico, pero esto promueve que se recupere la labor archivística. En este caso, más que una adaptación, podemos hablar de una reformulación total, porque si hay 10 años, una década de abandono del archivo, que es lo que podemos calcular, como entenderéis, la situación era bastante desastrosa. Pero bueno, eso no impidió que se retomaran las labores por dos vías. La primera, el adecentamiento y adecuación de ese espacio en el que estaba el archivo compacto, y está eliminando todo lo que no tuviera que ver con la documentación, limpieza, instalación de alarmas, y un ambicioso programa de formación del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, tenía un enlace a la, no voy a jugar con los enlaces por si acaso no vayamos a liar la parda. Simplemente se publicó ya en la revista que publica la Asociación de Archiveros de Castilla y León, se publicó ya un artículo en el que se habla de este plan de formación al que remito. Solamente destacaré aquí que fue muy ambicioso, que se desarrolló durante 2 años y que impartió formación básica en gestión documental y archivo tanto a personal que trabaja en la organización sindical como a personas liberadas sindicales. Es decir, no llegó a todo el mundo, pero sí a una gran parte de las personas que trabajan con la documentación de la organización, lo cual fue además formación impartida por profesorado universitario, lo cual generó que se creara, aparte del conocimiento de todas las personas que tienen que hacer las transferencias, de cómo tienen que hacerlas, también una cultura de archivo. Esto nos llevó además a empezar a desarrollar el sistema de archivo de Castilla y León, haciendo un grupo de trabajo formado por cada una de las personas responsables de los archivos de las provincias. Bueno, en Castilla y León hay sedes de comisiones obreras en todas las provincias y en algunas otras localidades, como por ejemplo Ponferrada en León, Miranda de Ebro y Aranda de Duero en Burgos. Y todos ellos formamos parte del grupo de trabajo coordinado por la Fundación. Bien, finales de 2019 llega el parón de la pandemia y aquí se rompe toda esa dinámica que se había logrado. Se intenta mantener el trabajo con herramientas online y utilizando el soporte de Google, que es con el que nos manejamos, el Google, bueno, ya
realizamos un sitio de Google en el que fuimos subiendo toda la documentación que manejábamos para que todas las personas que forman parte de ese grupo de archivos pudieran tener acceso a él. Por una parte, la formación impartida por el profesorado universitario, la documentación, el manual de archivos y protocolos de intervenciones que genera la propia Confederación Sindical de Comisiones Obreras, creados en 2010, y todos los instrumentos archivísticos que íbamos generando, el cuadro de clasificación, los formularios de transferencias. Y se empezó a trabajar también en la redacción de la política y el plan estratégico de gestión documental y archivo, que será finalmente aprobado, como comentaré ahora mismo, un poco más adelante. Y se empieza también a recibir formación a nivel de usuario, de interfaz de usuario del programa Atom, que desde la red de archivos de Comisiones Obreras también tiene una red de archivos en la que participan, por ejemplo, el archivo de Comisiones Obreras de aquí de Andalucía, a quien tengo que agradecerle una y mil veces toda todo el apoyo que nos ha dado a Castilla y León. Decidimos adoptar Atom porque era el programa que se estaba adoptando ya en la red de archivos. Lo usan Cataluña y Andalucía. Con las desescaladas decidimos ya, aparte de esa formación, instalar ya el programa Atom. Es una arquitectura cliente-servidor, con lo cual hay que hablar con informática y que te cree un espacio para instalar toda la parte del servidor. En junio de 2021 se crea el archivo de la minería de Comisiones Obreras en Favero, que es una localidad en el Bierzo, en León, y esto simplemente lo digo porque fue la primera vez que el archivo de Comisiones Obreras en esta nueva etapa obtiene una subvención que permitió hacer este proyecto del Ministerio de Cultura y será la primera de unas sucesivas que han permitido seguir desarrollando proyectos. Y en diciembre se aprueba por el máximo órgano de decisión del sindicato, que es el Consejo, se aprueba la política y el plan estratégico de gestión documental y archivo, que nos da la herramienta básica y fundamental con la que estamos trabajando en este momento. Y ahora, en estos 2 minutos que me quedan, hablaré del reto que nos ha supuesto el uso de Atom, que bueno, está siendo más problemático de lo que nos pensábamos en un primer momento. La interfaz de usuario de Atom es una maravilla, te permite hacer descripciones siguiendo las normas internacionales sin ningún tipo de problema, también hacer un registro de las transferencias. Bueno, es una maravilla. El problema es cuando tienes que acceder al servidor para hacer algunas tareas muy sencillas que consideramos que pertenecen al ámbito de la archivística, como son las exportaciones masivas y las importaciones masivas. Para hacer ese tipo de tareas, de registros, de exportar e importar registros, se necesita acceder al servidor. Y ello obliga a acceder ya no a través de una interfase, sino de un SSH, con lo cual se necesita conocer los comandos para hablar con el ordenador y utilizar también un servidor FTP para subir y descargar los archivos, las bases de datos generadas por las búsquedas. Consideramos que esto es un reto, y ya termino, simplemente por eso, porque nos parece que es una tarea netamente archivística para la que no habría que recurrir a los informáticos, sí para las instalaciones y actualizaciones, pero no para este tipo de... Y nos hemos encontrado con este hándicap. Y son 9 minutos 50 segundos, ¿eh? Me he ceñido. Bueno, continuamos con Rosario Calleja Martín, Raquel Jiménez del Cerro y Ana María Sánchez Blasco, aunque Ana María no ha podido venir. Tenemos a Rosario y a Raquel con nosotros, del Archivo General del Banco de España. Comunicación, oportunidades frente a una crisis, desarrollo y adaptación de un proyecto de identificación de series en el Archivo General del Banco de España en el contexto COVID. Buenas tardes. Pues entramos en materia. En cuanto pinchemos el índice, ya tenéis todos los datos.
yo me voy a centrar especialmente en el contexto, dado que forma parte también un poco de la originalidad o peculiaridad del proyecto. Si bien el contexto es doble, que llamamos en este caso al contexto, al propio de pertenecer a un archivo de larguísima tradición, puesto que data de 1782, y hay que indicar que la primera transferencia de la que tenemos noticias es de 1783, o sea que la cosa se iba a acumular. Eso explica lo que llamo yo la tradición vista en fecha, en cifras, que sería 27 kilómetros lineales ocupados y casi medio millón de unidades de instalación. Este contexto amplio, general, si cerramos un poquito la lente y nos lo llevamos al archivo general, pues sigue siendo de 23 kilómetros lineales. Por lo tanto, en el curso de nuestro trabajo ya habíamos sentido la necesidad de corregir situaciones heredadas, lógicas, en el transcurso de una acumulación de etapas de los archivos, como el de cualquiera que tenga esta antigüedad, que se superponen unas a otras y a veces hay tiempo de corregir y a veces no. Y siempre estamos en una especie de tira para adelante. Bien, como decía, con los 23 kilómetros, la situación a corregir se traduce en términos de la situación heredada en una falta de normalización de series, lógicamente una estructura básicamente orgánica, y notábamos una infravaloración e infrautilización de los recursos de información que tenía el archivo como ese largo acervo, simplemente porque se habían quedado obsoletos desde el punto de vista de lo que cada uno, cuando se incorporó al archivo, o sea, a mí misma me podían resultar obsoletos. Hoy en día, a lo mejor la obsoleta soy yo. Bueno, entonces, esa percepción de que aquello tenía un gran valor, pero no estaba aprovechado, nos permitió aplicar una adaptación intuitiva, es decir, y si estas herramientas las convertimos en soluciones informáticas adecuadas, en algo que podamos leer y utilizar. Bien, eso fue lo que hicimos y se termina un plan de digitalización completo a finales de 2019. Y ya sabemos todos lo que pasa. Llega el confinamiento, se paraliza toda la actividad que conocíamos desde nuestro ámbito de archivo general, nuestras transferencias, nuestra atención a consultas internas de la casa. Y cuando pensábamos, más allá de superar los problemas de vacío que creo que todos hemos sentido, y no querría, ya dado que lo lleva el título, pasar por encima de una manera como, claro que hay una oportunidad, pero siendo conscientes de dónde la tomábamos. Entonces, fue cuando concebimos que podía tener impulso ese proyecto de revisar, de corregir. Era una inversión de proyecto. Entonces, los objetivos fue cuando aparecían más claros. No los nombro, están ahí. Eso es lo que queríamos conocer. Teniendo en cuenta los defectos, era fácil intuir lo que queríamos conseguir. Entonces, quedábamos no solo confinados, sino que íbamos a debutar por primera vez en un régimen de teletrabajo del que no teníamos absolutamente ni idea de cómo iba a ser aquello. Bueno, pues ahí estábamos. Y de los 6 miembros que componemos el equipo del Archivo General, nos repartimos en grupos de 3 técnicos, 3 administrativos, formábamos, por tanto, 3 equipos y nos íbamos a repartir las series, las secciones del archivo en sus series correspondientes para ver si podíamos enfrentar esto. Sin la fortaleza de tener digitalizado todo, hubiera sido imposible. Tengo que beber porque es que si no, no puedo y es que estaba muy acatarrada, perdonad. Bien. Esa fortaleza que os decía, que nos llevó
a rápidamente analizar qué podíamos obtener con aquello, nos lanzó a una elaboración de todos, o sea, una reelaboración, ya los teníamos digitalizados, ahora había que hacer algo con ellos. Y entonces introdujimos el análisis de cada uno de esos instrumentos, tanto los manuales, por antiguos que fueran, los organigramas, por antiguos que fueran, formaban parte ya de herramientas informatizadas que podíamos leer en segundos de dónde colgaba algo, en qué momento y de quién dependió. Y por último, un análisis de asignaturas mínimamente fiable para ver si aguantaba el análisis de que esos registros de esas secciones seguían enganchados a donde creíamos. Entonces, bueno, solo quiero decir que la metodología que en principio tendríamos que haber elaborado de una manera más sesuda, digamos, o más pausada, se tuvo que ir haciendo a golpe de acontecimientos. Pero es cierto, dices, que la primera parte de la metodología, que era tener la herramienta, porque es en sí, si no, no hay metodología que aguante, la teníamos elaborada como para poder trabajar desde nuestras casas, gente que no lo habíamos hecho en la vida y nos teníamos que entender las instrucciones que nos dábamos hablando de series, de dependencias, de no dependencias, etcétera. En fin, este ha sido el proceso y como no sé cómo vamos, Raquel. Vamos un poco mal. Bueno, lo que sí que queremos ahora es aterrizaros en el contexto en el que estábamos. Y aquí un poco lo que es la revisión, o sea, lo que es el establecimiento de las fases de trabajo en cuanto al contexto, al escenario el escenario en el que estábamos todos. Aquí, ¿qué lo vimos? Pues como una oportunidad, como ha dicho mi compañera, porque lo que pudimos utilizar, algo que sí que ya teníamos planteado, que no sabíamos el tiempo que nos iba a ocupar, sí que lo pudimos procedimentar más en cuanto a fases, con un tiempo ya más limitado, porque los recursos en cuanto a medios humanos, personal, y en cuanto a tiempo, o sea, en cuanto a disponibilidad de tiempo que se le puede dar a este tipo de trabajos, como ya no teníamos otros que eran del día a día, pues sí que pudimos aumentarlo. Y entonces eso lo que hace es que trabajos que normalmente vamos prolongando en el tiempo, los podemos acometer con unos plazos más determinados y más ciertos, o sea, y que se traducen en resultados visibles. Lo importante del contexto, es que tuvimos que adaptarnos a la implantación del teletrabajo, a trabajar online, a trabajar con los recursos disponibles. Las herramientas ya las teníamos digitalizadas, ahora el tema era establecer flujos de trabajo con los medios que teníamos disponibles, que era pues el gestor documental que manejamos en el Banco de España, que se llama Cosmos, está basado en una arquitectura OpenText. O sea, pues más o menos pues, podéis hacer una idea de lo que es y de las herramientas que tiene disponibles. Pues ahí manejamos recursos como el uso de blogs para determinar pues eso, pues dejar registrados las actuaciones, la toma de decisiones, el tener todos nuestros instrumentos de descripción disponibles en el gestor documental. Nosotros también trabajamos con el gestor documental, no está ahí para… y el utilizar pues eso, las herramientas Teams, en su momento Skype, para reuniones, toma de decisiones, que después dejamos registrados, como ya hemos dicho, en el blog, en pizarras, que sí que hay dentro, es una de las herramientas dentro de OpenText. Y esto pues a lo largo de 2019, que es anterior al COVID, que ya estamos hablando de la recopilación y análisis de instrumentos de descripción, que ha comentado mi compañera. El análisis de asignaturas ya lo teníamos, empezábamos a actuar en el archivo intermedio en cuanto a registrar información ya en nuestra base de datos, porque lo que queríamos era resultados visibles, palpables. Entonces, pues vamos a pasar un poco por encima lo que es las fases, porque lo que sí que me interesaba ver es que lo vieseis en contexto. Y sobre todo, lo que sí que dejamos establecido fue el flujo, que este flujo de trabajo, esta metodología,
lo hemos visto como una fortaleza en cuanto al registro de las acciones, a los resultados finales y en cuanto a metodología de trabajo que podemos aplicar a otros proyectos. Esa es una de las fortalezas que os vamos a presentar como los resultados. Lo que sí que me gustaría es, esto es un ejemplo de las actuaciones, de todo el análisis que hemos hecho de una serie documental en traslación en cuanto a nuestra base de datos, en qué ha quedado, en qué nos hemos basado sobre todo, en que quede bien contextualizada, bien trazada, relacionada con sus antecedentes, con sus descendientes, con sus series complementarias y que todo esté a un clic. A un clic. En esta es una ficha descriptiva del área ISADG, pero ya tiene la información completa. Ya a partir de aquí ya vamos con seguridad para afrontar otro tipo de proyectos que hablábamos relacionados con una metodología que hemos probado y que hemos asentado, que tiene que ver más pues, con lo que estamos ahora todo el mundo, con la valoración. Ya tenemos la información, la tenemos disponible para nosotros y para el resto de las partes que tienen que actuar en cuanto a la valoración. ¿Para qué lo podemos utilizar también? Para proyectos descriptivos del propio archivo. Ya tenemos toda la información reflejada, ya la tenemos en un recurso de información disponible para el resto de nuestros compañeros. Y para proyectos, pues el resultado en cuanto a cifras, lo habéis visto, pues pasamos de 4.671 series, en cuanto a después del proceso de análisis y de normalización se quedaron en 883. O sea, estamos hablando ya de una normalización importante. En cuanto a registros en archivo general, pues los redujimos también porque realmente, o sea, habían pasado de su plazo de conservación y seguían estando en archivo general. Los hemos dejado en archivo intermedio, pendientes de análisis y de estudio. Pero ya dejamos un poco establecido las fases y las dejamos en el instrumento en el que estamos manejando, que es nuestra base de datos, ya lo estamos dejando también marcado en dónde van a quedar cada uno de esos registros, pendientes de analizar, pendientes de su política de disposición, pero ya es otro tipo de proyecto. Bueno, me pasa bastante. No, lo que quería resaltar sobre todo es eso, que ha sido... Este contexto de COVID nos ha servido pues, para optimizar procedimientos internos de trabajo, para incorporar una metodología de trabajo para futuros proyectos y sobre todo porque hemos implicado a todo el equipo, que normalmente estaba en tareas del día a día y se han visto implicados en la explotación de nuestras herramientas y en nuestros proyectos de un calado un poquito más importante y más de cara a un trabajo más intelectual, que se puede ver el efecto práctico de este trabajo. Y un poco más. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Ana María Chacón Sánchez Molina del Archivo Histórico Provincial de Córdoba y la comunicación, el Archivo Histórico Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdoba, un ejemplo de colaboración. Gracias. Vale, me iba a poner aquí el temporizador. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la asociación y enhorabuena por toda la organización de las jornadas que están saliendo estupendamente, todo súper interesante. Y bueno, yo cuando vi de que todas las líneas que se iban a trabajar en estas jornadas, vi que había una línea que era de colaboración. Entonces me parecía especialmente interesante hablar de todo lo que hemos realizado desde el archivo con la Universidad de Córdoba. Porque realmente, comentándolo con uno de los catedráticos, yo decía, a nivel de archivo creo que no hay ningún sitio donde se haya hecho tanto y decía Enrique Soria, dice, efectivamente, dice, a nivel de universidad yo no conozco a ninguna en la que se hayan hecho tantas cosas juntos, ¿no? Y entonces, bueno, la forma en la que lo he planteado es, por un lado, es un enriquecimiento mutuo, salimos ganando dos instituciones. Siempre se dice en los libros de empresariales que un negocio sale con éxito cuando las dos partes que participan en el negocio salen ganando. Y ahora vamos a ver que efectivamente ha sido algo estupendo, ¿no?
Y bueno, después vamos a ver un poco en qué áreas son en las que se han producido esas colaboraciones. Es un poco, no me voy a tortar, en el ámbito de la difusión, en el ámbito académico y en el ámbito... disculpad, es que me he comprado una gafa progresiva y no me... Vale. Bien, sigamos. ¿En qué se basa la relación entre las dos instituciones? Bueno, pues mirad, por un lado, por supuesto, como muchos archivos históricos, tenemos unos fondos increíbles, pero lo bueno es que a nosotros nos dicen los investigadores que se mueven por archivos históricos de toda España, que tenemos mucha suerte en Córdoba porque dicen que el 80% de las cosas que buscan las encuentran, cosa que hay otros archivos en los que no ocurre, ¿no? Estamos hablando, en este caso, estamos hablando un poco más de protocolos notariales, ¿no? Por otro lado, tenemos un salón de actos que está en una situación ideal en Córdoba porque está en pleno centro. No solo está en pleno centro, sino que además es un BIC, es un bien de interés cultural, es una, vamos a ver después una foto, es una capilla del siglo XIV que mucha gente en Córdoba no la conoce y que, bueno, es otro motivo más que anima a la gente a venir a vernos, ¿no? La mano de Dios es que me he acordado de Maradona, que ya tiene unos años, me he acordado de Maradona en los años 80 y yo se lo decía muchas veces a la directora, yo decía, es que tú no te das cuenta del poder que tienes con tu firma. O sea, cuando alguien colabora con nosotros, ella tiene la posibilidad de hacer certificados con esa colaboración, no se inventa nada. Si alguien da una conferencia, le hace un certificado y eso en un currículum universitario es muy importante. Eso como hacer una exposición, como muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo le digo que es que no es consciente de su poder, ¿no? Por otro lado, por nuestra parte, también tenemos una asignación, como sabéis, por capítulos, y hay una parte destinada a la difusión. Y entonces, bueno, dependiendo de la gente con la que estemos trabajando, dependiendo del dinero que tengamos ese año, dependiendo de cuánto nos hayamos planificado, de cuántas actividades hagamos, podemos colaborar poniendo una parte de dinero, más o menos, en función de la situación. También tenemos la formación del personal, somos poquitos, pero tenemos mucha formación en muchas áreas y eso es algo que viene muy bien a la hora de crear equipos multidisciplinares para cualquier tipo de actividad. Ese trato que tenemos personalizado con los investigadores hace que tengamos un tratamiento con ellos de 27 horas, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y vamos, de esto pueden dar fe los compañeros que nos escribimos WhatsApp a todas horas, a las 11 de la noche, los fines de semana, te hacen una consulta de un fondo en cualquier momento, de vacaciones, lo que sea. Ese trato personal siempre trabajamos con mucha ilusión, con mucha creatividad, tenemos fama también de ser muy amables con la gente. De hecho, hace 2 días tuvimos un concierto y decían, vamos a volver a venir por lo amables que sois. Entonces nos gusta mucho, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos en ese sentido. Y bueno, también tenemos la suerte del apoyo de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Digamos que el cargo más bajo que nos ha apoyado hasta ahora siempre han sido los delegados de Cultura, pero de ahí para arriba hemos contado también con la consejera de Cultura, con el consejero de Universidades y todo eso a la hora de hacer, por ejemplo, difusión o cualquier tipo de actividad, consigue que tenga un apoyo muy importante por parte de la prensa. Ahora, la universidad que aporta, bueno, pues un conocimiento exhaustivo de nuestros fondos, normalmente mucho más que nosotros, porque son gente que se tira años, meses investigando y cualquier cosa que le preguntes, cualquier cosa que surja es increíble, ¿no? Esos conocimientos que tienen. Cuando trabajamos a nivel de difusión, la suerte es que nos proporcionan muchas veces información que ni siquiera está inédita, con lo cual se enriquece ese trabajo muchísimo, ¿no? Ellos también, aquí hay un punto muy importante, ellos pueden acceder a ayudas que no tenemos posibilidad de hacer nosotros. Por ejemplo, las ayudas que da el Ministerio para investigación, nosotros como institución cultural no podemos acceder y después vamos a ver que gracias a una de esas ayudas hemos conseguido una plataforma de investigación, de digitalización. Y bueno, igual el trato con el personal encantador y por supuesto también el apoyo de los altos cargos de la universidad, rectores, etcétera. Entonces, bueno, en el ámbito de la difusión, he querido poner primero el Seminario Permanente de Historia del Archivo del Tiempo, dirigido por Antonio J. Díaz, que bueno, nos hizo una propuesta que consistía
en mostrar documentos y después hacer exposiciones basadas en esos documentos. Y todo eso girando en torno a conferencias. Entonces, mezclaba un poco el concepto de conferencia, exposición documental. Nosotros, por nuestra parte, ¿qué aportamos? Todo lo que era el diseño gráfico, lo que era la impresión, los documentos, la organización. También subíamos a YouTube, podéis ver, si buscáis en YouTube el Archivo del Tiempo, vais a ver un canal en el que se subieron todas esas conferencias y bueno, la verdad es que durante 2 años se hicieron cosas súper bonitas, ¿no? Que dieron lugar, a ver, aquí veis por ejemplo todas esas conferencias en las que participaban tanto investigadores, historiadores con más renombre, como personas jovencitas que estaban ya haciendo su tesis doctoral y que ya tenían unos conocimientos muy profundos y empezaban a hacer sus primeras conferencias, ¿no? Esto evolucionó hacia darle más importancia a lo que era la exposición en sí, ¿no? Aquí vemos el primer momento en que usamos los clics, que esto ya es los Playmobil, esto ya es conocido por muchos, ¿no? Y es muy bonito porque son momentos en los que te atreves a hacer una cosa, lo van a tomar como un... Bueno, en fin, que a partir de ahí han surgido muchas cosas y ha ido muy bien. Fue creciendo todo y bueno, empezamos a hacer exposiciones más importantes, exposiciones con más carga de investigación, exposiciones con más dinero también. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esas sanguijuelas que hay es el fruto de la locura con la que trabajamos con los investigadores. Esto surgió en un WhatsApp a las 11 de la noche. ¿Y si nos traemos las sanguijuelas a la exposición? Digo, espérate. Y yo con el WhatsApp con la directora, Alicia, ¿me puedo traer sanguijuelas? Y como todos estamos locos en ese archivo, pues me responde, sí, que me ha dicho que sí. Bueno, ya sé las granjas de sanguijuelas que existen en España. Y fue muy divertido porque después hay que darle de comer a las sanguijuelas. Pero es que no me da tiempo a contar todas las anécdotas. Bueno, al final lo de sacarnos sangre lo obviamos y íbamos a la pescadería y pedíamos pescado sangrante lo más fresco posible y nos metíamos la bolsa de plástico en la barriga para que fuera calentito porque si no las sanguijuelas nos enganchan. Bueno, hay que cambiarle el agua semanalmente, teníais que ver la que liamos para cambiarla. Bueno, en fin, muy divertido hacer exposiciones. Muy divertido. Otra gran exposición fue la de la Inquisición. No os asustéis por las velas, son velas de cera, son maravillosas, a la tienda se la agotaban una y otra vez porque toda la gente que venía a ver la exposición iba a comprar las velas. Y bueno, ahí tenéis, por ejemplo, esto es un pendón, esto es una reproducción de del pendón de la Inquisición de Évora, que lo pinté a mano fuera de horas de trabajo. Lo otro es una insignia de familiares de la Inquisición, que también lo hice en repujado fuera de horas de trabajo. Y bueno, todo así, ¿no? Todo, la verdad es que disfrutamos mucho con las cosas que hacemos. Esta exposición fue increíble, fue un éxito absoluto, ¿no? Ahí veis la cara que se le quedó a Felipe II después de ver los resultados tan maravillosos que tuvo. Ahí tuvimos el apoyo del consejero de universidades, salimos en la portada de los periódicos de Córdoba. Todas estas paredes que veis están forradas a mano por el personal del archivo, por amigos del personal del archivo, por investigadores que no tenían nada que ver en la exposición, se venían a ayudarnos. Lo comento un poco por ver ese ambiente tan bonito, ¿no? que se da en el archivo. Y bueno, aparte de todas estas exposiciones, eran, lo que he comentado antes, eran del Archivo del Tiempo, hecho con el Departamento de Historia Moderna, pero también tenemos otras exposiciones, en este caso hecho con el Departamento de Medieval, también con el apoyo del aquel momento rector, y también da unos frutos súper bonitos, ¿no? De hecho, ellos acabaron tan encantados que volvieron, que repitieron, esta vez con una exposición sobre castillos. En algunas ocasiones nosotros aportamos una cantidad de dinero. En esta ocasión en concreto fue la Asociación de Castillos la que puso todo. Y bueno, nosotros le ayudamos también a gestionar al arqueólogo de la delegación. Se le ocurrió la idea de organizar visitas a los castillos y bueno, ellos ponían los profesores, la universidad, pero nosotros fuimos los que gestionamos todo el tema de los autobuses y todo. Con filología también hemos tenido nuestras actividades.
Hay un compañero que trabaja en la Biblioteca Pública Provincial y tiene conexión con todos ellos. Y bueno, se organizaron conferencias, organizamos una exposición para que a raíz de un congreso internacional vinieran los ponentes y bueno, otra exposición de poesía barroca, etc. Pilar nos cedió los fondos de su padre y bueno, es un ejemplo a seguir por todos. Y bueno, en el ámbito académico, nosotros también impartimos, todos los técnicos del archivo impartimos clases en el curso de experto en archivística, participamos en comunicaciones con ellos, en congresos y bueno, también hemos sido alumnos, ¿no? Este libro que he comentado antes lo editó la universidad como favor a nosotros, pero también lo que hemos descubierto ahora es que también nosotros podemos editar libros. El archivo los coordina y lo edita la consejería. Estoy ya a punto. Y bueno, también, claro, a raíz de esa conexión personal que se hace con ellos, también participamos en grupos de investigación. Y bueno, por último, lo que os he comentado antes, gracias a esas grandes ayudas a las que tienen acceso ellos, nosotros hemos podido realizar el proyecto de ARCO en nuestro archivo, en el que llevamos digitalizado más de 1 millón de imágenes, creo que 1.300.000. Gracias, ellos obtuvieron 220.000 euros y, sin embargo, toda esa plataforma de 4 escáneres de alta velocidad está en nuestras instalaciones y se está realizando pues, un trabajo bastante importante. Para terminar, grandes proyectos con ellos. El proyecto de ARCO se va a expandir, no puedo decir ahora mismo cómo, porque es algo que está todavía trabajándose. Y, por supuesto, tenemos pensado meternos en proyectos de inteligencia artificial y estamos ahora mismo investigando y formándonos en el tema. Y pues nada, eso es todo. Me he pasado 3 minutos y 48 segundos, disculpa. Bueno, y por último concluimos esta tanda de comunicaciones con la de Rafael Ros Subirás, de la empresa Actic, y la comunicación, la importancia del modelo de gestión del documento electrónico y su aplicación a nivel de cada procedimiento. Muy bien, Rafa, gracias. Vale. Ya vamos con... Ya soy el último y se acumulan los retrasos, ¿verdad? Intentaré ajustarme al tiempo. Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización del Congreso en dejarme presentar esta comunicación. La verdad es que es una comunicación que parte del trabajo que realizamos en Actic. Yo hoy represento también a mi empresa Actic, y que nos dedicamos a prestar servicios de consultoría y acompañamiento estratégico y operativo en el proyecto de implantación de la Administración Electrónica. Es un tema también en el que me siento cómodo, pues doy clases en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona, la ESAGED. Y bueno, y es una comunicación que veréis publicada en la revista Tria y que podéis profundizar, y que ahora haré un breve repaso de todo su contenido. ¿Vale? En esta presentación hablaré de lo que es la importancia del modelo, de definir un modelo de gestión del documento electrónico y cómo debemos aplicarlo individualmente a cada uno de los procedimientos de la organización, y cómo estos procedimientos de la organización nos permitirán disponer de datos y de documentos y de toda la gestión debidamente informada para ir construyendo expedientes electrónicos completos que se puedan preservar y conservar a largo plazo. Partiré primero del estado de la cuestión, veremos, como ya han comentado otras comunicaciones, y es algo evidente, que esto de la administración electrónica es un proceso pluridisciplinar. Luego, cuál es el contenido del modelo de gestión de documento electrónico, y pondré el foco en 3 capítulos de este modelo de gestión del documento electrónico, que es el que nos permitirá luego aplicar, que es el punto 4, el modelo a cada uno de los procedimientos de una organización. Bueno, respecto al estado de la cuestión, partimos de 2 leyes principales, que son la Ley 39 y la Ley 40, que son las que nos obligan a ir hacia el expediente electrónico. Se han desarrollado mediante el Real Decreto 4/2010, distintas normas técnicas de interoperabilidad, el Real Decreto 203/2021, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, un ámbito normativo que nos establece pues, una serie de obligaciones, que sería el expediente electrónico, la obligación a relacionarnos, el derecho del ciudadano a relacionarse telemáticamente, así como la interoperabilidad entre administraciones públicas para no tener que aportar documentos que ya obren en poder de la administración pública. Pero junto con ello pues van
una serie de retos, ¿no? Que los documentos tengan validez jurídica, que los procedimientos se mejoren y simplificación, cosa que está en el ADN de la Ley 39, que automaticemos, aprovechemos para automatizar, que hay que gestionar el cambio. Al final esto no va de máquinas, va de personas que se acostumbren a trabajar de esta nueva forma con el documento electrónico y la relación telemática. Tenemos que cumplir con las obligaciones de transparencia, además la protección de datos, aprovechar esos datos para brindarlos a la ciudadanía y que los puedan aprovechar en sus actividades de investigación o económicas, inteligencia artificial, robotización de procesos y, por último, pero no menos importante, la preservación electrónica. Todo esto que iremos generando no tendríamos que caer en la edad oscura de la informática, sino que tenemos que trabajar en que todo esto, cuando llegue al archivo, se pueda conservar, esté en los formatos adecuados y que, igual que las cuentas de Carlos V las podemos consultar hoy en día en papel, pues el documento electrónico que estamos generando hoy en día, que tenga una conservación permanente, pues se pueda consultar también dentro de 500 años. Para todo ello hay que conjugar distintas disciplinas, evidentemente la jurídica porque hay que cumplir normas y desarrollar normas, la tecnológica porque hay que implantar herramientas informáticas, la organizativa porque hay que cambiar la forma de trabajar, revisar los procedimientos, gestionar el cambio, evidentemente la parte de archivo, muy importante, y veréis que la he pintado en azul porque creo yo que el archivo es el nexo de unión de toda esta implantación de la administración electrónica, porque nos podéis aportar toda la definición de la estructura del cuadro de clasificación, los metadatos, los instrumentos, cómo hay que gestionar los documentos para que se construyan expedientes correctamente. Pero bueno, también hay otras visiones, ¿no? La seguridad, el responsable de seguridad deberá estar involucrado, hay que cumplir el tema de transparencia, hay que tener también el delegado de protección de datos implicado en todo este procedimiento. Y bueno, ¿cómo es el modelo de gestión del documento electrónico? Pues bueno, nosotros lo pintamos entre la política y las instrucciones. La política establece las directrices de lo que hay que cumplir para implantar el documento electrónico. El modelo nos concreta cómo estas directrices se materializan de forma detallada. Y finalmente las instrucciones es la conjugación de unos sistemas informáticos que se configuran de acuerdo al modelo y que nos ofrecen a los usuarios instrucciones concretas de cómo operar los sistemas informáticos para cumplir con el modelo. Por lo tanto, lo interesante es construir el modelo para que luego podamos construir o redactar una política que no nos encorsete para lo que podamos cumplir con el modelo y finalmente implantarlo y detallar las instrucciones para que calen o lleguen a toda la organización cómo implantarlas. El objetivo del modelo sería definir una estrategia troncal a largo plazo, tener claro cómo queremos implantar el documento electrónico y tomar decisiones que si las vamos tomando durante el camino pues van a ser complejidades añadidas y nos van a ir parando. Tiene como objetivo también establecer directrices, herramientas, procedimientos y prácticas y normas sobre cómo hacer una gestión eficiente del documento y expediente electrónico y tiene como último objetivo asegurar que los documentos que se gestionan sean auténticos, fiables e íntegros y demuestren las actividades que hemos hecho en los procedimientos. Hay múltiples beneficios, como evidentemente el cumplimiento normativo, que será un elemento de referencia para toda la organización y para la implantación de las herramientas informáticas de acuerdo al modelo. Nos permite definir esas nuevas funciones que surgen con el expediente electrónico y que alguien las tiene que hacer y que no están definidas en las RLTs de nuestra organización. Nos permiten establecer un criterio corporativo y, importantísimo, hacen que el archivo participe en todo este proceso. Muchísimas organizaciones entienden esto como un proceso informático porque son herramientas informáticas y el archivo no participa. Con la definición del modelo tenemos esa pieza que nos permite definir el marco de ejecución de los procedimientos en soporte electrónico y que los informáticos entiendan el idioma de los archiveros y viceversa, ¿no? Que es al final gracias a este trabajo pluridisciplinar y que permite homogeneizar el lenguaje y las prioridades de los participantes para implantar este proceso, este cambio. Y además nos permite adquirir los conocimientos necesarios a lo largo de toda la organización. El modelo tendría distintos capítulos, evidentemente uno introductorio de visión y objetivos, otro que resume las normativas aplicables,
otro que establece cómo el ciclo de vida desde que se genera el documento, se captura, se registra, se le asignan metadatos, luego se vincula a un expediente, se cierra, etcétera, todo el ciclo de vida del documento electrónico en el marco de un expediente electrónico, los instrumentos de gestión documental, vocabulario de metadatos, catálogo cuadro de clasificación, catálogo de formatos, de tipologías documentales, documentos esenciales, etcétera. Luego el modelo organizativo, de cómo nos organizamos, cómo se revisan los procedimientos, cómo se gestiona el cambio, cómo se hace la actuación administrativa automatizada. El modelo tecnológico, que establece cómo el ciclo de vida se aplicará sobre las herramientas informáticas de la organización. El modelo de seguridad, cómo garantizaremos el control de acceso, la trazabilidad a los documentos electrónicos. Cómo haremos la digitalización de documentos en papel, garantizando su validez jurídica. Y el proceso inverso, cómo imprimiremos documentos electrónicos originales que garantizarán su integridad. Es el modelo que proponemos o que propongo para implantar a cada uno de los procedimientos el modelo de gestión del documento electrónico. La idea es, el objetivo de aplicación del modelo a cada uno de los procedimientos es generar documentos electrónicos que con el valor de sus metadatos debidamente informados, con la mínima intervención del usuario y de acuerdo al esquema de metadatos que emana de la norma técnica de interoperabilidad que nos permitirá interpretar esos documentos. El objetivo es conseguir que en la génesis de los documentos se generen los metadatos necesarios para acompañar esos documentos en todo su ciclo de vida. Pero claro, hay muchísimos metadatos. ¿Cómo haremos eso para evitar que el usuario no esté picando muchísima más información y le parezca farragoso, ¿no? Entonces, planteamos un proceso en 4 fases. La primera, revisar cada uno de los metadatos y ver cuáles se podrían obtener de forma automática, a partir de la interpretación del documento o otros mecanismos. Otro es poder definir valores por defecto para todos los metadatos, es decir, el órgano productor del documento siempre va a ser el mismo, no hace falta que se lo preguntemos al usuario final, la máquina, el ordenador nos lo podrá decir. Si no podemos automatizar a este nivel, tendremos que pasar a definir un valor por defecto de la intersección de lo que es el procedimiento con sus tipos documentales. Para eso hay que hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los documentos y aquí es cuando empezamos a construir el catálogo de procedimientos que están conformados de sus distintos trámites que a su vez generan los documentos. Y aquí es cuando podemos ir interpretando metadatos como el nivel si un documento tiene sensibilidad de datos personales, si tiene datos sensibles. Aquí ya lo podemos predefinir y no se lo tenemos que pedir cada vez al usuario final. El resto de metadatos, muy a nuestro pesar, se tendrán que rellenar de forma manual. Con estos 3 pasos hemos construido el perfil de aplicación de metadatos que partiría del vocabulario de metadatos y hay un último paso que es hacer una fase de pilotaje, con el objetivo de ver que se aplique correctamente o que es aplicable ese modelo que hemos definido. Aquí se muestran un poco las distintas piezas teóricas que podrían existir en la ejecución de un procedimiento administrativo en base a documento electrónico y que nos podrían dar estos valores de metadatos, ¿no? Pues, por ejemplo, la impresión segura nos daría el código seguro de verificación, el portafirmas nos daría los metadatos de las firmas electrónicas, el validador de formatos nos daría el valor de los metadatos y, evidentemente, el tramitador de los procedimientos y el catálogo de procedimientos jugarán un papel fundamental. El tramitador, porque nos dará el número de expediente, por ejemplo, o los interesados de ese expediente, o el catálogo de procedimientos porque nos dará todos esos metadatos que se pueden definir con valor por defecto. Con todo ello iremos construyendo documentos con sus metadatos desde la génesis, importantísimo, no cuando lleguen al archivo que no tendremos manos para poderlas informar y construiremos ese conjunto esa base de datos, de metadatos que estará formado por cada serie documental que tiene a su vez en expedientes, a su vez en documentos que pueden tener a su vez en firmas electrónicas y otros metadatos pues también tendrán tablas de metadatos repetibles, ¿no? Todo el tema de trazabilidad, cada vez que acceda un usuario a un documento pues habrá un metadato que registrar en la trazabilidad. Y para ello habrá que aprovechar para mejorar y simplificar los procedimientos. Esto lo haremos poniendo el foco en los requisitos. El procedimiento administrativo está regulado por normativa que regula ese procedimiento. Tenemos que ir revisando todos los requisitos o identificando los requisitos que obran sobre ese procedimiento y a partir de ese requisito
irán saliendo los trámites que ejecutamos para cumplir con esos requisitos, que a su vez generarán datos. Es decir, lo importante es tener un modelo de datos de cada uno de los procedimientos, y a partir de esos datos se generan documentos mediante plantillas y podremos extraer indicadores de gestión, podremos cumplir con Open Data, transparencia, etcétera, y podremos ir construyendo ese catálogo de procedimientos y trámites que nos facilitarán generar expedientes y documentos electrónicos debidamente informados a nivel de sus metadatos. Esto es todo lo que quería explicar. Más detalle en la revista TRIA. Muchas gracias a todos. Gracias.